Y él da 3 puntos bien claves. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El primer punto, ¿cuál es? Murió. Cristo murió. Y ahí Cristo murió. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Sí, Cristo murió, pero la palabra, sí murió por su pecado, pero hay que enfatizar la palabra que murió. ¿Por qué debo de enfatizar la palabra primero murió? El acto que hizo. ¿Para qué? Para que haya resucitado. Exactamente. Para comprobar. Para comprobar. Cristo murió. Primero hay que comprobar que Él murió. Ese es el primer punto de que hablamos del Evangelio. No es otro punto y se comprueba lo que Él habló. Ese es el Evangelio. ¿Ya? Pero hay gente que dice que no, que se desmayó nada más. Ajá. Ahí dice que sufrió un desmayo y que después se levantó porque reaccionó. Que no murió. Hay gente que dice que no, que se lo robaron. No, pero aquí dice claramente, enfáticamente dice, Cristo murió. Y luego dice por nuestros pecados. Entonces el Evangelio es primero enfatizar que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ya? Tener eso y luego dice conforme a las Escrituras. La palabra de Dios. Conforme a las Escrituras. O sea que lo que está hablando, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es él estaba escribiendo aquí en este libro, pero lo que está hablando es lo que estaba escrito acá. Una de las profecías. Entonces se cumplió la profecía de que Cristo murió. ¿Verdad? ¿Ya? Bien. Entonces ese sería el otro punto de ¿cómo se llama? De que del Evangelio es que fue sepultado. Y para poder comprobar bien que Él murió, porque nadie se levantó de los muertos, nadie se ha levantado de los muertos más que Él y vive para siempre. Amén. Nadie. Entonces tenemos que dar la palabra de Dios, enfatizar bien que Él en verdad murió para poder hacer grande la resurrección de Él. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que se levantó de los muertos, ni nadie puede testificar, porque Él es el primero que se levanta de los muertos. ¿Verdad? El siguiente punto, ¿cuál es? resucitó. Que fue sepultado, y luego el siguiente punto, que resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Entonces, cuando vamos, ese es el, ¿cómo se llama? Los puntos claves del Evangelio. Ese es, ¿cómo se llama? El centro del Evangelio. Cuando usted le va a hablar a una persona de Cristo, eso es lo que Cristo quiere que se hable. Que Él murió en la cruz del Calvario y que Él fue sepultado y que al tercer día se levantó de los muertos. Amén. Y nadie lo ha hecho. Y la gente se va a quedar, porque no conoce cómo, ¿sí? Hay evidencia histórica ahí. Hay evidencias arqueológicas en ese lugar. Hay testimonios de personas que escribieron que cuando estaban ahí presentes. No es un cuento. No es como lo que dicen de otras imágenes y de otras vírgenes que no tienen algo histórico, algo arqueológico, algo escrito por ellos mismos. No tienen, no hay. Por eso es importante enfatizar que Cristo primero murió por nuestros pecados. Esos son los 3 puntos principales del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego que Cristo fue sepultado. Y luego después que Cristo resucitó al tercer día. A ver, cuando usted le hable a personas de Cristo, no tengo que hablar de Cristo. ¿Por qué? Tú sabes que Cristo en realidad murió por ti, por los pecados, por tus pecados. ¿Te va a quedar? No, yo no he hecho pecado. ¿Nunca te dicho una mentira? ¿Nunca te has robado nada? ¿Nunca has visto con tus ojos a una mujer con deseos sexuales? Así sí. Bueno, pues Cristo murió por tus pecados.
y fue enterrado para comprobar que murió, que hizo el pago de los pecados, y resucitó al tercer día. Cristo está vivo. Cristo te puede cambiar. Amén. Cristo puede transformar tu vida. Y Cristo, como levantó a los muertos, como Él se levantó a los muertos, Él puede levantarnos a nosotros del panteón. Para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, ahí estamos entonces. Vamos a ver. Ahora vámonos con el 5. En 5 al 8. Borra, aquí es mi secretaria. ¿Estás ganando dinero público? Entonces, yo qué gano. ¿Está trabajando? Y sentada pintándose las uñas, no va a ganar. Bien, ahora vamos a mirar, allí usted tiene del 5, vamos a mirar qué sería, pon aquí, testigos de la resurrección, testigos de la resurrección. Vamos a ver cuánto encontramos del 5 al 8. Del 5 al 8 vamos a escribir los testigos a quién se le apareció Jesús. ¿Verdad? Comenzamos con quién. Entonces allí el 1 sería el que vamos a apuntar cuando para que la gente compruebe que Él se levantó de los muertos, ¿ya? Para que la gente sepa que no nomás un testigo, no nomás dos, yo creo que hay como 6 testigos de la resurrección. Apuntamos al primero. Tú dejas tu Biblia allá, porque no vas a poder escribir pilletarte. Así, obediente. Gloria a Dios. Bien, entonces el primer testigo, ¿cómo se llama? Cefas, muy bien. El segundo, ¿cómo se llama? Vamos sigamos leyendo ahí. El segundo, ¿cómo es? Los testigos, los 12. Ponemos un punto, Cefas, y el otro punto abajo, los 12, y luego ponemos a quién más. A más de 500, ¿ya? ¿Y a quién más ponemos? Ponemos a Jacobo también ahí como testigo. ¿A quién más ponemos? A todos los apóstoles, Jacobo, y luego después dice a todos los apóstoles, ¿verdad? Y luego tenemos a quién más. Último a todos, como un abortivo se apareció a mí. Ahí luego ponemos al último a Pablo. Aquí en este relato está escrito nada más estos. Pero aquí falta a la primera que se le. María Magdalena. Sí, pero no la podemos apuntar ahí porque no estamos leyendo nada más en este pasaje. Ya estamos leyendo este pasaje donde el apóstol Pablo le está hablando a los corintios que los corintios no creían en la resurrección. Y por eso está este pasaje tan extenso para hacerlos creer en la resurrección de Cristo. Amén. Si no creen en la resurrección de Cristo, estamos perdidos. Completamente, porque ¿quién nos va a abrir? ¿A quién nos va a resucitar? Bien. Entonces estamos primero aquí, ahí tenemos a los apóstoles, y luego por último, dice, y al último de todos, Pablo. Ponemos ahí. Ese sería el 6. Ponemos a Pablo. Entonces, ¿para qué tantos testigos? ¿Para qué tantos testigos? ¿Alguien piensa anteriormente con 2 o 3 testigos era suficiente para aclarar una verdad? Para que alguien te crea, con 2 o 3 testigos era suficiente. Si alguien testificaba de una cosa, y nomás era uno, y no había nadie más que testificara de eso mismo, entonces se podía dudar. Pero entonces cuando eran 2 o 3 testigos, se daba por hecho el asunto. Ahora yo les pregunto, ¿por qué tantos testigos dio Pablo en la resurrección? Para ser más contundente. Para hacerlo más contundente, ¿sí? ¿Para qué más? ¿Por qué era tan importante así que iba a ser para todo el mundo, para que todo el mundo creyera? Amén. ¿Alguien más?
¿Para qué tantos testigos? ¿Verdad? Cuando yo fui Para que fuera más creíble. Más verídico. para que fuera más verídico, para que fuera más completo. Cuando yo fui a casarme, dije, pues aquí la traigo. No, necesitamos testigos. Dije, ¿para qué, hombre? Pues si yo ya, no, tráiganse testigos, ¿verdad? Y que los testigos traigan su acta de nacimiento, pero ¿para qué? Y que los testigos firmen aquí abajo. Me estaba dando miedo. Me acaban de decir. Bien, entonces vamos con Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Simón Pedro. ¿Alguna razón por la cual el Señor estaba pensando primeramente en Cefas? Ya le había dicho sobre esta piedra. ¿Amén? Ya le había dicho antes sobre esta piedra. No, Sí. reivindicarse con él. Ajá. ¿Por qué estaba pensando en cómo se llama, en Cefas? ¿Por qué estaba pensando en Cefas? Lo había negado. Ajá. Una sería porque lo había negado. Como para reconfortarlo, ¿no? Una. Pero el primer convertido, porque el que recibe a Cristo, el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, ese se convierte a Cristo. Y cuando les digo, y ustedes que están aquí, ¿quién dicen que yo soy? Entonces este se para y le dice, ¿tú eres el Hijo de Dios viviente? El primero, pero ese también fue el que lo traicionó, ¿verdad? Lo negó. Pero el Señor estaba consciente. Miren la bendición de Dios. Él quería restaurarlo. Dios no quiere que nadie se pierda. Si usted cometió un pecado, usted ha hecho algo y dice, no, ya no voy a la iglesia porque yo ando mal. No, el Señor quiere restaurarlo. Él quiere perdonar el pecado por muy negro o rojo, el pecado que sea. Él quiere restaurarlo, el Señor. Entonces, ¿y lo restauró? ¿Dónde lo restauró, hermano? ¿Recuerdan cuando estaban allá, que estaban allá por el mar? Y que le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él volvió y dijo, sí, pero ¿me amas? 3 veces le dijo, ¿me amas? Y le dijo, tú sabes que te amo. Pacienta mi sobrino. Y Pedro fue restaurado completamente después de la resurrección de Cristo. Amén, aleluya. Bien, tenemos los 12 hermanos, los 12. Esto de los 12 nada más es un título. ¿Vean? Los 12 son un título. Porque cuando Jesús fue a encontrarlos a ellos, cuando estaban ahí en el primer día, no había 12. Porque Judas se dio ahorcado. No había 12. Él se dio ahorcado. Entonces no estaban ahí. Y luego la primera vez que fue ahí, no estaba Tomás tampoco. No estaba Tomás. Entonces quiere decir que esto es un título. Esto es un título. Por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, yo soy apóstol. Ah, ¿sí tú eres apóstol? Sí. ¿De los 12? Es un título. ¿De los 12? Y te quedan pensando, no, de los 12 no. Entonces, ¿de quién eres tú? ¿Del montón que andan ahí diciendo que son apóstoles? Es uno del montón de esos que se ponen por sí solos apóstoles. ¿No es apóstol? ¿No? Porque ese es un título. ¿No? Porque en cuando está hablando de él, no estaban los 12, porque le apareció Jesús. Estaban 10, porque faltaba Tomás. Bueno, y luego dice, a más de 500. Esto puede ser que cuando Jesús, él se levanta, ¿verdad? Y da la comisión, estaban ahí sus apóstoles, y estaban reunidos más de 500 personas. Quizás los apóstoles pudieran arreglarlo ellos mismos y cómo hacer que la gente pensara que Cristo se levantó de los muertos. Quizás ellos estaban pensando, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo para que Cristo, ellos pensaran, pero a más de 500 se le apareció? Y le dijo, y si ustedes dudan, todavía viven unos, ven y pregúntenles, todavía están vivos. De esos 500, hay muchos vivos todavía. Si dudan, vayan y pregúntenles a ellos.
O sea, el apóstol estaba haciendo todo esto para que nadie de los corintios dudara de la resurrección de Cristo. Nadie. ¿Ah? Jacobo, ¿quién es Jacobo? Jacobo es el que escribió, ¿cómo se llama? El más que tiene otro nombre. Jacobo es ¿quién? Santiago. Él es, Jacobo, es hermano de Jesús. Santiago, nomás que aquí ocupa el nombre, como aquí ocupa este nombre de Cefas. Ese no es el nombre. Sabemos que es Pedro, ¿verdad? Pero él le dice así. Y aquí le dice a Jacobo que es el mismo nombre, pero es el hermano de Jesús. Es él. Él no le creyó cuando Jesús estaba predicando. Él no creyó. Él no creyó eso. Él creyó hasta que Jesús murió y lo sepultaron y se levantó de los muertos. Y cuando lo vio levantado de los muertos, entonces fue cuando él creyó. Y verdad, sí. Muchos de nosotros, hermanos, la gente no va a creer, sus familiares no le van a creer a usted cuando usted diga que es cristiano y tiene un mal testimonio. No le van a creer. Porque los hechos valen más que las palabras. Pero cuando miren su vida transformada, su vida cambiada, su vida diferente, cuando la gente mire a usted, que usted tiene una forma diferente de vestir, una forma diferente de hablar, una forma diferente de tratar a la mujer, una forma diferente de manejar su dinero, una forma de arreglo de su casa. Cuando mire eso diferente, eso sucede cuando conocemos a Cristo, la gente va a creer, porque sabe que dentro de nosotros está un Cristo vivo. Pero seguimos hablando con maldiciones, con engaños, con mentiras, con falsedades, diciéndoles como las personas del mundo, diciéndonos de esa manera, la gente la vamos a confundir. Usted dice que es cristiano, pero no habla como cristiano. Usted dice que es cristiano, pero no se viste como cristiano. Usted dice que es cristiano, pero no trata a su esposa como un cristiano. No actúa como un cristiano. Eso es este nombre, este no. Pero cuando viene una vida cambiada, esas personas se van a creer. Entonces, este Jacob, cuando vio a Jesús que predicaba y que predicaba, eso lo hacían muchos, ¿cómo se llama? Judíos. Hacían milagros. Acá habían hecho milagros allá en el Antiguo Testamento. Levantó un muerto. También allá en el Antiguo Testamento habían levantado muertos. Pero cuando vio a Jesús una vida transformada, una vida cambiada, un cuerpo glorificado, andando, entonces Jacob creyó. Y eso va a suceder con nosotros. Mientras usted no cambie su vida completamente, usted no va a tener ningún poder para que la gente que le mira alrededor cambie. Pero cuando cambie su vida completamente, usted no va a tener que hablar nada. El mismo estilo de vida va a hablar de usted fuertemente, porque cada vez que le miran, cada vez que le oyen, cada vez que se acercan a usted, esas personas van a ser tocadas con el poder del Espíritu Santo. Es precioso, ¿verdad? Es una vida transformada. Cámbielo para la gloria de Dios. Amén. Cambie su vida, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, y luego a todos los apóstoles. El Señor ya reunió a todos los apóstoles que estaban allí cuando ya llegó Tomás el incrédulo y les mostró. Y les mostró que estaban ahí todos encerrados y entró por las paredes, ¿verdad? Y para poder comprobar, dijo a Tomás, no creía, Tomás, ven, mete tus dedos aquí donde me agujeraron las manos. A ver si es cierto, mete aquí el dedo. Mete aquí tu mano donde en el costado donde me agujeraron con la lanza. Párate y ven aquí. Nada. Se cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. En ese momento reconoció él a Jesús como Dios. Nadie más lo había hecho. Nadie más lo reconocía como un rabino, lo reconocía como un señor, lo reconocían como un predicador, como un sanador, como un salvador.
Como el Hijo de Dios. como el Hijo de Dios, Profeta. como un profeta. Pero cuando le dijeron, mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí, a Tomás, gracias. Entonces él reconoció a Jesús más que un profeta, más que el Hijo, lo reconoció como Dios. Cuando nosotros nos encontramos con el Cristo resucitado, entonces reconocemos a Cristo como Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Por ello, ¿verdad? Entonces, esto lo hizo así, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo dice que de todos ellos, dice, al último, como un abortivo se me apareció a mí. ¿Ya? Mientras él estaba, él no puede ser profeta de los 12. Aunque él hizo muchas cosas, mucho más que los apóstoles. Pero él no puede ser profeta de los 12, porque había una regla: quién iba a ser el profeta. El apóstol. El apóstol tenía que ser una persona que comenzó el ministerio con Jesús, desde que Jesús se bautizó, y toda la vida andar con él hasta que Jesús ascendió. Y este apóstol no estuvo con él. Al contrario, después de que Jesús resucitó, él andaba persiguiendo la iglesia. Pero, hermanos, un día el Señor se le apareció a él físicamente. Un día que iba para Damasco, entonces se le apareció el Señor. Y comenzó a hablar con él. Por eso él dice que a él se le apareció como ¿quién? Y último de todos, como un abortivo. La palabra abortivo, ¿qué quiere decir? Como algo inesperado. Como alguien que todavía no nació, como alguien que no vivió. Como alguien que, abortivo, como alguien, como más los últimos, como que ya no tenían. Porque un abortivo, y este que, no, fue un abortivo. Porque se consideró que estaba muerto. Como algo ya muerte, como algo que ya desechado, se le apareció a Jesús. Y hermanos, si usted lee la Biblia, a este hombre se le apareció muchas veces. No nomás ahí. Después se le apareció muchas veces, se le apareció. Entonces, esos son los testigos, pues la evidencia de que Cristo resucitó. Esos son los que dan testimonio de que Jesús resucitó. Amén, aleluya. Hay cosas, ¿no? Hermano, y cuando usted comience a creer eso sinceramente y comience a leer la Biblia, comience a leer, ese Señor, ese que resucitó, Cristo, se va a meter en su vida. Y entonces su vida va a ser transformada, cambiada. Usted no va a tener ningún temor a la muerte, ningún temor. Porque usted va a tener esa confianza de que si usted deja este cuerpo, usted está presente con él en el cielo. Amén. Ningún temor. A quien podemos tener temor nosotros sería la muerte. Pero como él resucitó y él venció a la muerte, porque la resurrección prueba que él venció a la muerte. La resurrección prueba que la muerte no le hizo nada a él, porque él se levantó. Ese es nuestro líder. Ese es nuestro Salvador. Amén, amén. Ese es nuestro Aleluya. Señor. Ese es nuestro Dios. Sí, la resurrección. Si nosotros estamos muertos, Él nos da vida. Si Él se puede levantar por sí mismo, ¿cuánto más no nos puede dar ahora? Que ya venció a la muerte. Él ya venció a la muerte. Para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces tenemos estos testigos, aleluya. Ahora los testigos que tiene el Señor somos nosotros. Amén. Y vamos por los lugares como fuimos allá, hablando, ¿verdad?, de que Cristo fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, el tercer día se levantó de los muertos y vive para siempre para la gloria de Dios. Amén. Amén, sí, hermano. Según la Reina Valera, en 1 Corintios 5:8 dice: la